¿Cuántas veces hemos escuchado neoliberalismo o neoliberales del pico del ganso de Macuspana? Al régimen neoliberal. La apuesta de los nostálgicos del neoliberalismo, los neoliberales. Eso es fruto podrido de la política neoliberal. El fin de la política neoliberal. ¿Pero por qué lo dice? Bien, pues el neoliberalismo en pocas palabras y en síntesis se refiere a los partidarios de la teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Sin embargo, esta palabra es una de las más utilizadas por el viejito chulo santificado sea su nombre para referirse a sus adversarios políticos considerados por el mandatario como partidarios del modelo capitalista. El caso es de interés y cabe abordarlo en el ámbito de la economía con una perspectiva histórica. ¿Cuándo empieza el neoliberalismo en México? Si se entiende por neoliberalismo la implementación de la economía de mercado, pues desde hace mucho tiempo. En México existió propiedad privada de los medios de producción, inversión privada nacional y extranjera y mecanismos de mercado desde el porfiriato y aún antes. Con toda la influencia que tuvieron en su redacción las ideas socialistas, la Constitución de 1917 no suprimió la libertad de mercado ni los derechos de los particulares para invertir, producir, vender y comprar. Lo que hizo fue garantizar la convivencia de las instituciones del mercado con otros modos de producción, en particular el estatismo, participación del gobierno en la producción de unidades productivas y el cooperativismo. Surgió así la economía mixta. De acuerdo con la llamada teoría del péndulo, mediante la cual intentaron los politólogos explicar las fluctuaciones de los gobiernos durante la época del partido hegemónico entre centro, derecha e izquierda, lo que resultó fue un reacomodo, también pendular, de la frontera entre sector privado y público. Durante la denominada docena trágica de 1970 a 1982, tanto el régimen de Echeverría como el de López Portillo movieron esa frontera en favor del estatismo, el primero creando un gran sector de empresas paraestatales y el segundo mediante la expropiación de la banca. El gobierno de Miguel de la Madrid heredó de su antecesor un país literalmente quebrado. Para empezar la resucitación del paciente hubo que emprender tareas indispensables de saneamiento como el adelgazamiento del sector paraestatal, la corrección de las finanzas públicas y la apertura comercial, acciones que muchos calificarían de neoliberales. Esas mismas políticas continuaron con Salinas del 88 al 94, se intensificaron las privatizaciones destacando la de Telmex, se profundizó la apertura comercial mediante el Tratado de Libre Comercio y se perseveró en la desregulación y en la estabilización de la economía. Parte del programa consistió en dotar de autonomía al Banco Central. Como podemos ver, durante la crisis económica de los años 80 en México, el Estado modifica su modelo de regulación del mercado de un modelo de bienestar a un modelo neoliberal. Como consecuencia, es rebasado en su capacidad de solución de los problemas económicos y sociales y cambia a un estilo de gestión gerencial, basado en el costo-beneficio, donde es el actor preponderante con el que se relacionan los demás participantes de la sociedad civil, empresarios, organizaciones civiles y los individuos de la sociedad. Lo que nos lleva al tema central. Todo parece indicar que el neoliberalismo no desaparecerá, pues la cuarta transformación abrirá a la iniciativa privada luz, gas y petróleo. En una entrevista, Alfonso Romo aseguró que hay una relación cercana de la presidencia de la República con los empresarios del país, a quienes pretenden inyectarles confianza. Dijo que México no tiene recursos para nuevas inversiones, por lo que la iniciativa privada apoyará al sector energético en el sexenio. Romo dijo que el reto para 2020 es entusiasmar y dar confianza a los empresarios y a la clase media mexicana. Refirió que hace 3 meses, con 45 integrantes del Grupo de Monterrey, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no hay claridad en la reforma energética. El mundo cambió y México no tiene recursos para todas las inversiones, por lo que la iniciativa privada apoyará el sector en el sexenio. De esta forma, la iniciativa privada participará en el sector energético de la siguiente forma: perforación de aguas profundas 100%, petroquímica 90%, electricidad 46%, perforación de petróleo 20%, lo cual pudiera ajustarse. El resto sería aportado por el sector público. En redes de gasoductos, el sector privado conectará el gas en todo el país. En refinerías e hidroeléctricas del sector público llevará la batuta. También mencionó que el anuncio de la participación empresarial se dará a conocer en enero, durante la presentación del plan energético. Cito textual: en el sector energético la realidad nos está alcanzando, no hay lana. ¿Cómo vamos a avanzar? Entras a Pemex, ves los estados financieros complicados, ves lo que dijeron que iban a invertir y lo que invirtieron y traemos un hueco de dinero muy grande, histórico. En cuanto al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual está en espera de su ratificación por parte de los gobiernos vecinos, señaló que Estados Unidos está pidiendo demasiado. Además de que posponerlo para 2020 no tendrá impactos porque tarde o temprano se va a firmar.
O sea, les urge que eso quede, pero ya. Romo reconoció que han perdido terreno con la clase media, que a este sector de la población le pegó severamente los cambios, pero son un grupo importante, pues forman parte del motor económico. Sin embargo, el sistema del actual gobierno no ha sido lo suficiente veraz para retenerlos. Cito textual: necesitamos acercarnos a las clases medias, las hemos perdido y eso sí me tiene muy preocupado. Como podemos ver, están aceptando por un lado que abrir el pico a lo güey no deja nada bueno, y por otro, que echarse encima a los empresarios no le conviene. Le guste o no, son los que producen y los que generan en este país. Se tendrá que tragar una vez más sus palabras, pues ya estás viendo, Andresito, que no te queda de otra, y que ni eres izquierdista, como bien dijo Cuauhtémoc Cárdenas para el periódico El País, ni el redentor de las causas perdidas de los mexicanos. Los gobiernos populistas, no necesariamente izquierdistas, mantienen su popularidad con base en la repartición de dádivas al pueblo. Y cuando todo el esfuerzo de un país se dedica a repartir y nada a producir, el resultado es la tragedia humana como la que hoy sufre Venezuela, por mencionar un ejemplo. El Gansito Morenela se empeña en decir que la distribución del ingreso mejoró en su primer año, cuando esto es completamente falso. En todo caso, se enfoca en distribuir recursos para sus clientelas y así comprar su lealtad. Queda claro que este gobierno solo ofrece mentiras y demagogia. Ciertamente hay países en peor situación que México, pero México tiene mucho más recursos y por ello deberíamos estar en mejores condiciones. Lo que nos falta es un gobierno capaz de tomar las mejores decisiones, que no le mienta y manipule al pueblo. Ya basta de tener gobernantes que prometen y no cumplen. Y así, la neoliberal cuarta transformación. Sigue nuestras redes en Alterno 180, espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.